Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Miércoles es 14 de agosto y en una hora tenemos en marcha ya las bolsas europeas que van a abrir hoy, si nada cambia de aquí a las 9, en positivo. Ganancias para los futuros, para las bolsas europeas que podrían rondar en torno al 0,3%. Tenemos ahora mismo en tiempo real moviéndose con una subida del 0,3% futuro del DAX, algo más, un 0,4% subiendo el futuro del Eurostock 50, en una sesión que va a venir marcada por el dato de inflación en Estados Unidos. Lo vamos a conocer a las 2:30 de la tarde y el mercado confía, el mercado optimista sobre una moderación de la inflación en Estados Unidos, que abriría la puerta de par en par a una rebaja de tipos por parte de la Reserva Federal en su reunión del mes de septiembre. El dato que vamos a conocer y optimismo que van a aumento los inversores sobre la inflación en Estados Unidos después de que ayer los precios de producción cayeran en julio más de lo esperado, hasta el 2,2%, una décima más de lo previsto y 4 décimas de caída desde el dato de junio. Provocaba anoche un cierre positivo en Wall Street con el Nasdaq liderando las alzas. Ganancias anoche en Wall Street y subida esta mañana para los futuros americanos, más moderadas que aquí en Europa. Tenemos ahora mismo al futuro del Dow Jones subiendo un 0,06%, futuro del S&P 500 avanzando un 0,03%. Dato de inflación que se va a conocer hoy en Estados Unidos y que ya hemos conocido en Reino Unido, donde la inflación baja en julio más de lo previsto, se modera hasta el 2%, sube, mejor dicho, hasta el 2,2%, es una décima menos de lo esperado. Crecimiento de 2 décimas de la inflación respecto al dato del mes anterior de junio. Fue del 2%, pues bien, en julio la inflación en Reino Unido repunta hasta el 2,2%. Como digo, una décima menos de lo esperado. Y lo mismo pasa con la subyacente, también mejor de lo esperado, pero esta sí baja. Se modera 2 décimas hasta el 3,3% respecto al dato anterior. Así que esa es la lectura que va a hacer hoy el mercado europeo a la espera de conocer esa cifra en Estados Unidos, ese dato de IPC que vamos a conocer a las 2:30 de la tarde. El mercado que mira los datos, que mira la inflación, que mira también a los resultados empresariales, muy atentos. Hoy UBS ha presentado cuentas y ha batido las previsiones con su beneficio trimestral. Ha ganado más de 1.100 millones de euros, que es el doble prácticamente de lo que esperaba el mercado. Vamos a conocer hoy también cuentas, ya las hemos conocido, mejor dicho, se van a cotizar en bolsa las de RWE o E.ON, las dos compañías energéticas, y el mercado mirando también a la geopolítica. Tenemos esta mañana subida del precio del crudo, más de medio punto arriba los futuros, por encima de los $81 el barril tipo Brent, por encima de acercándose a los 79 el futuro del West Texas, muy pendientes de la situación en Oriente Próximo, horas de tensión en aquella parte del mundo, horas decisivas, donde siguen allí las conversaciones para intentar llegar a un alto el fuego entre Hamás e Israel. Crece el temor de que ese ataque de Irán sea inminente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, espera que Teherán evite atacar a Israel si finalmente prospera un acuerdo de alto fuego en Gaza. Mañana es un día importante, mañana negociaciones, conversaciones abiertas en las que no va a estar de manera presencial Anthony Blinken, que ha pospuesto su viaje a Oriente Próximo, donde tenía previsto, como digo, participar mañana en medio de este aumento de la incertidumbre. Y el mercado que mira hoy también a Japón. Está subiendo la bolsa japonesa un día más, el Nikkei de Tokio con avances al cierre de más de medio punto porcentual y ha subido el Topix, lo tenemos subiendo ahora mismo un 1,06%. Sube el mercado a pesar de la incertidumbre que podría haber generado el anuncio esta misma madrugada del primer ministro de Japón, de Fumio Kishida, anunciando que no se va a presentar a las elecciones presidenciales del Partido Liberal Demócrata que se van a celebrar el próximo mes de septiembre. Es necesario presentar claramente al nuevo Partido Liberal Demócrata al pueblo. El primer paso más obvio para demostrar que el partido está cambiando es que yo renuncie. Esa decisión de Kishida de no presentarse a la reelección significa también que va a renunciar como primer ministro cuando el partido elija a un nuevo líder, poniendo fin a un mandato de 3 años como primer ministro japonés. Ha dicho que es lo mejor para el país y ha hablado Kishida de economía. Ha dicho que para salir de una economía propensa a la deflación se debe promover el crecimiento de los salarios y de la inversión. Reacción de la bolsa, como decimos, en positivo. Reacción del yen bajando frente al dólar. Está en 147 unidades, cayendo el yen japonés un 0,14% frente al dólar. Y si miramos a las divisas, vemos como el euro está cerquita del nivel de unos $10. Está en 1,0987 ahora mismo. Con un IBEX 35 que va a abrir hoy por encima de los 10.700 puntos después de que ayer sumara un 0,7%. Luego buscamos más protagonistas en la bolsa española, buscamos más protagonistas también en las bolsas europeas. 8:05, vamos con los titulares del día. Banco Santander patrocina este espacio.
En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos también mirando a Venezuela, donde Naciones Unidas pone en duda el resultado electoral. Manuel Vázquez, buenos días de nuevo. Buenos días, Rubén. Un panel de expertos de la ONU ha señalado que la gestión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela careció de las medidas básicas de transparencia e integridad esenciales para celebrar elecciones creíbles. A la espera de conocer más detalles sobre el informe, el presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, ha calificado a la ONU de basura. Ahí están los del panel de expertos de la ONU diciendo: ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas, pero ya anuncia que lo harán público. Mientras tanto, aquí en España, el Gobierno se niega a reconocer de momento la victoria de la oposición. Lo decía durante su intervención en el Senado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, quien reconocía minutos antes de comenzar su comparecencia contactos con Bruselas para fijar una posición común y llamadas con Gobierno y oposición venezolanos. En primer lugar, se tratará Venezuela en el próximo Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas. En segundo lugar, vamos a mantener ese diálogo con Gobierno y con oposición, incluida, como he venido haciendo, con María Corina Machado y con Edmundo González. Y en tercer lugar, les anuncio que desde el día de ayer España se hace cargo de los intereses y de los nacionales de República Dominicana en Venezuela. Pendientes también de la situación en Oriente Medio, donde Irán redobla sus amenazas contra Israel y Estados Unidos cree que el ataque por parte de Teherán podría tener lugar esta misma semana. El régimen de Irán rechaza abandonar sus amenazas contra Israel, como le han pedido varios países occidentales, y asegura que no pide autorización para responder al enemigo, al que acusa de la operación ejecutada en Teherán, en la que murió el jefe de Hamas. La Casa Blanca ha advertido que un ataque iraní podría tener un impacto en las conversaciones previstas para este jueves para un alto el fuego en Gaza. Could be this week. We're continuing to watch it very, very closely. El portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, explica que, aunque es muy difícil afirmarlo, Estados Unidos está preparado para lo que podría ser un conjunto significativo de ataques en Oriente Medio. Hoy, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, visita Turquía para reunirse con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y el Consejo de Ministros del Líbano se reúne para abordar, entre otros asuntos, el apuntalamiento del plan de contingencia de cara al potencial estallido de un conflicto con Israel. Y mientras tanto, Ucrania asegura que controla ya 74 localidades en la región rusa de Kursk. Las fuerzas ucranianas siguen su avance y ya controlan 1.000 kilómetros cuadrados de territorio de la Federación Rusa, según anunciaba el comandante ucraniano Oleksandr Syrskyi. El presidente ruso Vladimir Putin ha cerrado la puerta a negociaciones de paz con Kiev tras la incursión y ha prometido que los militares rusos expulsarán a las fuerzas enemigas. En clave económica, atentos hoy al Fondo de Pensiones Global del Estado de Noruega, el considerado mayor fondo soberano del mundo, va a presentar el balance de los 6 primeros meses del año. En el primer trimestre obtuvo un rendimiento de 110.000 millones de dólares, el mayor desde su creación en el año 96. Su valor de mercado es de casi 1,7 billones de dólares, es más de 3 veces el PIB de Argentina. El fondo noruego posee participaciones en cotizadas españolas por valor de 12.500 millones de dólares. Es miércoles, es 14 de agosto y tráfico va a poner en marcha a partir de las 3 de la tarde y hasta el domingo la operación especial por el puente del 15 de agosto. La DGT espera 8,2 millones de desplazamientos. Es la fecha con más movimientos de largo recorrido por las carreteras españolas. El puente de agosto que llega con un frenazo de los precios. La inflación baja hasta el 2,8% en España por la electricidad y los alimentos, que moderan su subida en julio. Es el nivel más bajo desde febrero de 2022 y también se desacelera la subyacente de julio, 2 décimas respecto al mes anterior, hasta el 2,8%. Recordemos que acabamos de conocer el dato de inflación en Reino Unido, repunta en julio 2 décimas hasta el 2,2%, es una décima menos de lo que se preveía. El IPC subyacente, por su parte, se frena 2 décimas, se modera hasta el 3,3%, también una décima por debajo de lo esperado. Y terminamos hablando del Tesoro, que colocaba este martes casi 2.200 millones de euros en letras, con los intereses más bajos en más de un año. En la emisión a 3 meses, la rentabilidad marginal se situó en el 3,21%, mientras que las letras a 9 meses se redujo al 3,15%. La de ayer fue la última subasta del mes de agosto del Tesoro, ya que ha decidido suspender la que tenía prevista deuda a largo plazo para el día jueves 22. Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Búscate una excusa para ver qué tienen en común Newton y Lorca, para preservar el planeta como Jane Goodall, para cambiar el arte con Duchamp. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Raúl, tengo una sorpresa. ¿Sabes quién ha llegado a Madrid? Venga, te doy una pista. Vienen de China, te encantan y podemos conocerlos en el zoo hoy mismo. ¡Hala, papá! ¡Los nuevos osos panda! Sí, ya están aquí. Nuestra familia crece con la llegada de Jinxi y Zuyu, la nueva pareja de pandas de Zoo Aquarium de Madrid. Te esperamos. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Pues vamos a ver cómo están nuestros contertulios de hoy. José Ramón Álvarez, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. ¿Qué tal, profesor Álvarez? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Por aquí, pues hemos amanecido lloviendo, pero ahora ya hay un rayo de sol que se filtra entre las nubes. Esto es la esperanza. Siempre hay una esperanza. Cuando parece que todo está mal, surge un rayo de luz. Se ha dormido bien hoy, ¿no? Sí, claro. Se ha dormido bien hasta... un poco de frío, un poco de frío. ¿Ah, sí? ¿Has pasado frío? En el norte, hombre, si tienes las ventanas abiertas, sí, no cabe duda. Ha refrescado hasta en Madrid hoy, o sea que, imagínate. Bueno, estáis de celebración, estamos hoy de celebración, descansadísimos. Estamos, me da maravilla esto. Fernando Gómez Calcerrada, abogado del despacho RLB. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rubén y José Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues bien. Yo estoy aquí en Madrid, ¿eh? ¿Y has dormido bien? De paso. ¿No? Sí, hace una temperatura agradable. La noche maja. Incluso me llovió ayer de camino hacia Madrid. ¿Ah, sí? Mira. Sí. Bueno, y cuidado hoy que hay en algunas zonas de España previsión de tormentas, sobre todo y en la zona del este. Sí. Cuidado, que ayer hubo en algunas partes momentos complicados, con las lluvias y las inundaciones. Vamos a ver dónde tenemos a Javier Niederleiner, profesor de IEB. ¿Qué tal, Niederleiner? Buenos días. Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Aquí en Asturias, fresquito, seguimos fresquito. Hoy, por ejemplo, está lloviendo, o sea, aquí no vemos un rayo de sol, pero ni de lejos. O sea, que hoy me parece a mí que no. Hombre. Que toca disfrutar del fresquito y supongo que de algo de gastronomía que hará hoy. Puedes salir a correr y todo un poquillo, ¿no? O sea, que no. Sí. Si deja de llover. Bueno, ya estamos, si deja de llover. Si hace calor porque hace calor, si llueve porque llueve.
Niederliner, no me pongas excusas. No me pongas excusas, que hay que trotar un poquito. Oye, tengo muchos temas para vosotros hoy, pero en clave internacional todavía. No sé si os apetece que empecemos por Japón, por el tema de Oriente Medio, por el tema de Venezuela. Profesor Álvarez, te dejo el gira a ti, venga. ¿Por dónde quieres empezar? Yo empezaría por Oriente Medio. Pues venga, Oriente Estaba Medio. además pensando... Sí, son horas un poco decisivas, porque ¿no? Irán lleva... Sí, pero es que Irán lleva 14 días amenazando que va a intervenir y no interviene. La pregunta que yo me hago es ¿por qué no interviene? ¿Por qué Irán no ha contestado al asesinato de la cabeza de Hamás? Y yo creo que, bueno, probablemente Irán está pensando en una operación de tipo de contrainteligencia, de inteligencia parecida a la que le ocurrieron a ellos. Probablemente está esperando que se posicionen otros estados, pero no sé, o jugando a que todo esté en la incertidumbre, ¿no? A que estemos todos pensando a ver qué ocurre. Pero lo cierto es que no hay una respuesta contundente y no sé, me mosquea un poco esto, ¿no? ¿A vosotros también os sorprende que se esté hablando hace mucho tiempo que podría ser inminente, Estados Unidos lo fija para esta semana, no sabemos si es que tendrá algún tipo de información de sus servicios secretos? Fernando. Bueno, vamos a ver. Hace unos meses hubo un ataque por parte del gobierno iraní hacia Tel Aviv y otras ciudades de Israel, el cual fue neutralizado, te diría, al 100%. Con lo cual, el alcance militar de Irán es muy limitado respecto de los ataques que pueda reducir en Israel. En aquel momento, lo que se atribuyó a Israel fue en un ataque a personal militar, altos mandos militares iraníes dentro de Irán. Y esa fue la respuesta que estableció el gobierno de Irán. En este caso estamos hablando de una fuerza que no es iraní, sino que es, Hamás, con enormes vínculos con Irán, y un, digamos, asesinato selectivo dentro de Irán. Con lo cual son situaciones diferentes. Irán tiene una capacidad de ataque hacia el gobierno, hacia Israel, de alguna manera limitada si hablamos en términos convencionales. Otra cosa es que hablemos de terrorismo o ataques selectivos. Nadie quiere en estos momentos que aquello se convierta o vuelva a ser, como fue hace ya muchos años, un gran quebradero de cabeza, un avispero tremendo. Irán es un país que está enfrentado no solamente con Israel, Estados Unidos, Occidente, sino también con los países árabes. Es un país que tiene una gran potencia dentro de sus limitaciones en ese mundo. Ha extendido sus tentáculos tanto en el Líbano como en Irak, como en el sur de Yemen, con las milicias que están operando allí, y es un gran productor de petróleo. La respuesta de Irán que se está esperando, hablan los especialistas que es inminente. El alcance, pues esas son las dudas que hay. ¿Qué alcance puede tener? Un alcance directo, ya hemos visto que no se ha podido producir en el ataque que hubo a Israel, y lo que vaya a hacer, pues tendrá un alcance, yo creo que muy, muy limitado. ¿Y Erleiner? Sí. A mí me da miedo porque efectivamente lo que está claro es que no van a atacar a Israel, porque además, encima que has amenazado, pues lógicamente las defensas están al 100%. Miedo me da que efectivamente tomen represalias en cualquier otro país de los teóricamente aliados, ¿no? Es decir, se monten un atentado en Estados Unidos o en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, eso lógicamente pues nos debería preocupar y bastante, ¿no? Como bien ha dicho Fernando, Israel si básicamente lo único que está haciendo es defenderse, porque precisamente se defendió de un ataque suicida contra un grupo en Israel. La primera gran defensa viene de un atentado salvaje de los palestinos secuestrando y matando a miles de personas, ¿no? Entonces, ¿por qué nadie toma cartas en este asunto, no? O sea, se están defendiendo. Los israelitas, por lo que yo tengo oído, lo único que hacen es defenderse y tratar de acabar y aniquilar a este terrorismo. No están atacando ni están intentando conquistar Palestina, simplemente están diciendo déjennos en paz, ¿no? Pero claro, esta gente no tiene lógica, ¿no? Son absolutamente fanáticos y eso no es bueno, porque cuando un mundo está en manos de fanáticos, estamos viendo el caso Rusia, etcétera, etcétera, o el caso Venezuela, gente fanática no tiene buena solución, desde luego. Profesor Álvarez, ¿esto en qué puede terminar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué consecuencias? La especialidad que nos toca a nosotros en la económica, ¿cómo puede afectar esto a los mercados, al petróleo, a la economía? Bueno, el tema de Irán nos estamos refiriendo, ¿no? Sí. Yo creo que puede afectar en el caso del petróleo, pero ahora mismo el mercado petrolero está en otra situación distinta, ¿no? O sea, quiero decir que
que no tenemos una amenaza que se pueda llevar a cabo de crear una crisis. Yo creo que poco. Realmente lo único que es el tipo de acción militar que puede arrastrar a otras acciones o no. Yo opino, como habéis dicho vosotros también, que será una misión de inteligencia a lo mejor parecida a la que han sufrido, un ataque selectivo, un asesinato selectivo de alguien, pero dudo que sea un ataque masivo, ¿no? Ahora, económicamente solamente veo esa situación, el tema del petróleo, pero no creo que afecte tampoco ahora mismo significativamente. Ya. Fernando. Sí, yo quisiera hacer una mención. A mí me llama mucho la atención porque, bueno, independientemente de consideraciones ideológicas del ataque de Hamas a Israel, luego de la respuesta que está teniendo Israel hacia la zona de la Franja de Gaza, etcétera, que, bueno, pues como toda guerra es terrible, y no tiene más calificativos, pero si un país, Francia, en París, envían una oleada de misiles, o en Washington, o en Tokio, en donde sea, eso implicaría inmediatamente una respuesta de guerra. Israel y Tel Aviv ha recibido esa oleada de misiles y todo el mundo occidental le ha pedido paciencia y se ha tenido que aguantar y echarle paciencia al tema, porque en condiciones normales la respuesta de Israel hubiera sido arrasar Irán, pero en ese afán de querer mantener una paz en la zona, y en eso hay que aplaudir la actuación de Israel, ha contenido, ha evitado y ha pospuesto cualquier acción contra quien le ha bombardeado sus principales ciudades. Javier. Gracias a Dios el mundo ya no necesita tanto como antes el petróleo iraní, ¿no? Acordémonos que antes de verano se descubrió un pozo increíble en Guyana, pero es que muy recientemente se ha descubierto un pozo gigante en Kuwait, ¿no? Entonces petróleo hay. El riesgo que tiene la economía sin duda es efectivamente la subida del petróleo porque ya lo hemos visto lo que ha ocurrido, cómo ha descabalado la inflación, cómo nos ha subido todos en la miseria, con inflaciones llegadas por encima casi del 10% y tipos de interés por encima del 5%. Esto sin duda es malo para la economía, ¿no? Pero yo creo que ahora, insisto, con estos últimos descubrimientos, gracias a Dios hay petróleo de sobra. Para mí va a ser clave, fíjate, va a ser clave, muy clave, qué va a pasar con las elecciones americanas, ¿no? Ha quedado demostrado, no porque lo diga yo, sino que ha quedado demostrado que Trump es anti-subida del petróleo, ¿no? Anti-subida del petróleo, ¿por qué? Porque una subida fuerte del petróleo lo que está dando él es un poder brutal a todos los países del Golfo, Arabia Saudita y compañía, que ya hemos visto que se están comprando el mundo, ¿no? No sé, claro, las encuestas dicen que puede ganar Trump, pero y que el petróleo puede volver a 60. Me da igual que haya guerra en Irán o no, ¿no? Veremos a ver, también hay otro factor, ese factor en noviembre que puede cambiar bastante las cosas, pero no nos anticipemos porque ya hemos visto que los resultados electorales pueden dar vueltas, ¿no? Antes de cerrar esta primera parte, os pregunto, ya que mencionáis el tema del petróleo. Hay petróleo, como decías ahora, Javier, pero no hay demanda, o al menos hay demanda débil. Es lo que coincide la OPEP y la AIE, que no siempre coinciden en sus informes, en su situación del mercado petrolero, y ahora parece que sí, hablan de una demanda débil. La AIE incluso va más allá, no solamente este año, sino el que viene, y pone el foco en China. Ahí, detrás de todo esto, profesor Álvarez, está también el temor a una posible recesión en Estados Unidos y que esa ralentización económica se extienda a otros países y, por lo tanto, termina afectando también a que haya menos consumo de crudo, ¿no? Claro, por eso es fundamental crucial el tema de las elecciones en Estados Unidos. No es lo mismo Trump que Kamala Harris, no le va a afectar igual a Europa. Y además es curioso porque la política económica que ha llevado Biden es básicamente la que decía Trump, ¿no? O sea que la demanda está más baja o más débil, quiere decir que lógicamente la oferta tiene menos fuerza. Por lo tanto, por eso decía que el tema del petróleo, como muy bien ha dicho Javier, hay nuevos pozos de petróleo, la producción está más seguras. Colombia produce más petróleo que Venezuela. Venezuela está en horas bajas, por lo tanto, no sé, yo creo que no va a ser el petróleo un tema crucial en los próximos meses, ¿no? Pero sí la política comercial que siga Trump. Sí, una pequeña costilla. Y no nos podemos pensar que la bajada de la demanda de petróleo ha sido precisamente porque cada vez los ciudadanos tienen menos renta disponible y porque además el petróleo está carísimo. Pensemos en eso. O sea, si la renta disponible vuelve a aumentar y el petróleo vuelve a niveles en torno a 40-50, seguramente la demanda de petróleo volverá a aumentar, claro que sí, es que lo tengo clarísimo.
Claro, la demanda sí, pero también Trump decía muy claro, ya le dije yo a China que como comprases petróleo a Irán, nos veríamos las caras, etcétera, etcétera. O sea que hay también un mercado de petróleo de alto vuelo, un mercado de petróleo de alto vuelo que repercute, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier, podemos entrar en el tema de inflación, la bolsa de la compra, etcétera, pero yo creo que hay una restricción de demanda, incluso diría que en las fechas en las que estamos está empezando a haber una restricción del turismo. O sea, realmente he ido todos de vacaciones, pero yo creo que se está cortando el verano, es mi sensación. ¿Algo más sobre esto, Fernando? No, yo, vamos a ver, dentro de desconocimiento general, lo que sí veo, lógicamente, es que hace unos años el petróleo era el rey y hoy día, bueno, pues ese reino lo tiene que compartir con otros sistemas de generación de energía. Me refiero al tema eléctrico, ¿no? Que provienen de eólicas, solares, etcétera, etcétera. Y bueno, y parece que hay un descenso del consumo. Y además, bueno, pues uno de los grandes usos que se le da al petróleo, que es, bueno, pues la automoción, pues aunque haya muchas dudas ahora mismo hacia el coche eléctrico, bueno, pues parece que también ese sistema de desplazamiento está apartando al petróleo y lógicamente, bueno, pues eso puede implicar temas de abaratamiento. No entro en temas de inflación, precios, etcétera, de lo cual son demasiado complejos para mí. Bueno, vamos a Publi, tengo un par de temas más para vosotros. Hablamos de Venezuela y hablamos de Japón. 8:26 de la mañana, seguimos en tertulia con José Ramón Álvarez, con Fernando Gómez Calcerrada, con Javier Niederleiner. Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la ONCE. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la ONCE. Corre a por tu cupón. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Banco Far, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Philips, Nilfisk, AEG, Haier, Liebherr, Bissell y muchas más. el frigorífico, el horno, la aspiradora. Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% adicional. Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. La tertulia capital. Que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. ¿Por qué tienen que venir? ¿A cuenta de qué?
¿Qué tipo de capacidad tienen? Ahí están los del panel de expertos de la ONU diciendo, ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas, pero ya anuncia que lo harán público. Es el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, calificando así, como acabáis de escuchar, de basura a la ONU después de que haya concluido el organismo que las elecciones en Venezuela no cumplieron con las medidas de integridad y de transparencia. Así lo dice lo que se ha conocido de momento del informe de ese panel de expertos que cuestiona que no se hayan publicado las actas. Dice que parecen muy difíciles de planificar ese protocolo de salvaguardia de transparencia. Bueno, no sé cómo os quedáis después de escuchar esto. Fernando, empiezo contigo ahora. Pues mira, sí, es muy preocupante, además con una solución muy difícil. Fíjate que desde el punto de vista exterior, la gran mayoría de los países no reconocen, o al menos tienen grandes dudas sobre la limpieza de las elecciones. Claro, siempre están, y volvemos a los de antes, países como Irán, Nicaragua o China que sí lo reconocen. Tienen mala solución porque tiene que ser, si me permitís, una solución en muy corto plazo de tiempo. Estados Unidos está teniendo puentes, está ofreciendo la amnistía a Maduro con tal de buscar una solución pactada. Hay canales abiertos, al parecer, bueno, pues con México y otra serie de países. España, según el ministro Álvarez, podría estar interviniendo ahí, porque o esto se soluciona en el plazo de un mes o la solución puede convertirse en un Cuba 2, enquistarse como lleva Cuba desde el 1 de enero del año 59, ¿no? Entonces, la situación es muy, muy, muy complicada, con un país en donde hay una gran parte de la población fuera de él, por razones políticas y económicas, y yo diría que es necesario buscar una solución en muy corto plazo para ellos. ¿Y Reiner? No, sin duda es comunismo en su más estado puro, ¿no? Yo soy la ley, yo hago lo que me sale de las narices, yo manipulo, y el que diga lo contrario es un fascista, es un fascineroso y es un manipulador, ¿no? Estoy con Fernando, ¿no? Esto se toma una solución muy rápida y interviene rápidamente Estados Unidos, que es el que realmente primero está cerca, que es importante por el tema de logística, o esto se enquista, efectivamente. Y después faltan soluciones más fuertes, ¿no? Por parte de la Unión Europea, ¿no? Y la ONU, ya lo has visto, ha hecho un informe así como muy claro de que falta manipulación, pero ¿y qué poder tiene para exigir, por ejemplo, las actas, tanto que se reclama? ¿Hay alguien de la ONU que tenga poder para decir, por favor, deme usted las actas? No, al revés, llegas y te insultan, ¿no? ¿Cuál es la legislación? ¿Qué autoridad existe por encima de este Maduro? ¿Tiene alguna vigencia el Tribunal Superior de Justicia a nivel internacional? Estamos en manos de esta gente, ¿no? Que son comunistas y, lógicamente, los comunistas, como buenos comunistas, jamás van a dejar el poder. Desde 1950 y pico decíamos que estaban en Cuba, ¿no? Es tremendo, ¿no? Por lo cual, efectivamente, o se toma alguna decisión urgente o esto se enquistará y llegaremos a revueltas y no, la solución es fea, desde luego. José Ramón, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hay una diferencia de raíz entre el problema de Cuba y el problema de Venezuela. En Cuba hubo una guerra civil que ganó Fidel Castro, y en Venezuela ha habido un deterioro progresivo año a año que se ha ido viendo con Chávez, luego con Maduro, donde ¿qué quiere el comunismo? Como dice Javier, pues aumentar el número de pobres. Los pobres son los que contribuyen a la revolución, según ellos. La clase media, la clase que tiene algo que conservar, no se suma a la revolución. Por lo tanto, esto es la situación y efectivamente no van a dejar el poder por ninguna vía pacífica. Vemos cada vez estas declaraciones que, bueno, quizá en nuestro lenguaje denominaríamos de bocazas, ¿no? O sea, son gente que habla y habla y habla de que no vamos a permitir, de la soberanía, el colonialismo, España, no sé qué, bueno. Pero luego también vemos que no hay una fuerza internacional capaz. ¿Quién tiene el poder hoy en Venezuela? El ejército. A ver cómo se mueve eso. Entonces, ¿qué tipo de intervención? Sí, ha habido intervenciones de Estados Unidos en Panamá, en Granada, pero esto es un país más grande y además se dedican a que solo queden los leales, o sea, los leales me refiero a la revolución bolivariana, todos los demás que se vayan, a España, a Europa, a Colombia, a otros sitios, ¿no? O sea, es realmente lo que hemos visto históricamente.
la toma del poder democráticamente, eso nadie se... Bueno, aunque Chávez dio un golpe de Estado primero antes de ser elegido, todo hay que decirlo. Pero luego, pues vamos machacando una a una las instituciones de tal forma que no nos puedan mover de aquí. Y solo nos puede mover el ejército, que lo tenemos ya completamente comprado, engatusado, etcétera, ¿no? Entonces esa es la situación en Venezuela. No es fácil cambiar eso, por muchas declaraciones que, por cierto, las del ministro Álvarez, pues hombre, yo no sé si es un taimado diplomático, un sagaz diplomático, o por lo tanto unas declaraciones balbuceantes. Mantenemos los contactos con la oposición, con no sé qué. ¿Cuál es la postura real de España? ¿A quién reconoce España? No ha reconocido a la oposición como ganadora de las elecciones. No ha reconocido a la oposición como ganadora de las elecciones. No ha hablado nada de Zapatero, que ya se califica en la prensa de correveidil de Maduro. Zapatero es un expresidente de España. Y además tiene una serie de, bueno, iba a decir prebendas, no son prebendas, de honores como expresidente. No puede estar por ahí de esa forma, pero nadie le dice nada. Por cierto, también es del PSOE, claro. Entonces, bueno, pues así estamos. Esto no tiene una solución. Ojalá, como dice Fernando, a un mes vista se solucione, pero yo aquí no soy nada optimista. Y Fernando, Venezuela, que económicamente también necesita una vueltecita, ¿no? A la crisis política se suma también el tema de la incertidumbre económica. Tremenda. El valor del bolívar, el peso, el Producto Interior Bruto, el desastre de petróleos de Venezuela, que no tiene ni gasolina. Pero fíjate, una apreciación última, Estados Unidos. Ahora mismo Estados Unidos yo creo que poco puede hacer, porque antes lo habéis comentado vosotros, que estamos en elecciones. Allí va a haber dentro de poco, entonces nadie ahora mismo, primero, una invasión es impensable, puesto que es un país enorme, es un país con muchísimas derivadas, es decir, nadie va a querer arriesgarse a una intervención directa, elecciones, quién pone los chicos, quién pone los solos, no, eso es lo que sí ha hecho Estados Unidos, que yo creo que fue un balón de respiro, fue a raíz de la pandemia levantar ciertas sanciones contra el petróleo venezolano, lo que le dio un aire fresco, un cierto aire fresco a Maduro. Y lo que debe hacer Estados Unidos y el resto de los países es mantener firmemente las sanciones si esto no tiene un claro despeje internacional en un breve espacio de tiempo muy corto. Pero una cosa, Fernando, piensa que es que todas las sanciones a estos comunistas les da igual. Mientras ellos puedan vivir bien, les da igual lo que le pase al pueblo, lo que le pase a PDVSA, lo que le pase a nadie. Eso es lo triste de esta gente. Sí, pero Javier, hay mucho dinero de venezolanos del gobierno fuera de Venezuela. Sí, pero insisto, vuelvo a lo mismo, les da igual. Piensa un poco, ¿te acuerdas el escándalo que salió con los miles de millones que tenían las hijas de Chávez en Estados Unidos? Sí. Mientras ellos tengan, el pueblo venezolano le trae al fresco. Ellos, mientras tengan lo suyo, ya les da igual todo lo demás. Y es lo triste de esto, ¿no? Entonces, sanciones, lo único que vas a hacer con esas sanciones es perjudicar aún más al pueblo venezolano, ¿no? Y eso es lo triste, que estás perjudicando al pueblo mientras que unos sátrapas viven de maravilla. El problema de una intervención es que tienes allí, antes comentaba, no solamente Irán, Nicaragua y China, sino Rusia, como aliado de Venezuela. Entonces, cualquier tipo de acción directa de intervención es altamente peligroso. José Ramón, para terminar el tema de Venezuela y pasamos a Japón. ¿Algo más sobre el tema económico, sobre cómo se puede solucionar aquello? Pues poco más, lo que habéis dicho, ¿no? Ha sido una degradación primero política, luego económica, luego social, y han convertido aquello pues poco menos que en un erial. O sea, Colombia produce más petróleo que Venezuela y no tiene ninguna relevancia. Entonces, ¿por qué aguanta? Bueno, pues ahí habría que hablar del narcotráfico y otra serie de cuestiones, ¿no? Que enriquecen a alguien. Y luego encima, como decimos, las sanciones es que, vamos, se las pasan por el arco de triunfo. No hay más que acordarnos del Seagate, de la viceprimer ministra venezolana paseándose por Barajas como en su casa, ¿no? O sea que por eso digo que yo soy algo pesimista. Recta final de esta tertulia. Vámonos a Japón. Noticia de esta madrugada. El anuncio de dimisión del primer ministro Kishida como líder de su partido. Así que tenemos allá a Japón buscando un nuevo primer ministro. 自民党が変わることを示す
No se va a presentar a la renovación como líder del Partido Liberal Democrático en ese congreso que va a tener lugar el mes que viene. Va a dimitir también, por tanto, como primer ministro japonés. A la economía, Niederlechner, la economía japonesa no le va a echar mucho de menos, ¿no? No demasiado. No ha tenido tiempo tampoco, o sea que tampoco... 3 años, ¿no? La economía, sí, pero bueno. El yen por los suelos... La inflación que no sube. Allí tienen el problema contrario que el nuestro. Allí no tienen precios, los tienen ahí a cero. Sí, no. El problema que tiene Japón, lo sabemos clarísimamente, es el problema de la ingente deuda pública que hay que pagar, ¿no? Más de 8 billones de euros. Y claro, hay un riesgo tremendo, que es que con esta subida de tipo de interés, una subida de 1 punto porcentual en el precio de los bonos, pues no te quiero ni contar cómo alteraría las cuentas públicas, ¿no? Entonces yo no sé si es que este hombre está diciendo, la que me está viniendo, me voy de aquí, y se ha inventado la excusa de que hay que renovar la imagen del partido, de que la gente tiene que ver caras nuevas, y le está diciendo, pues, vámonos de aquí, que esto no tiene solución, ¿no? Es complicada la economía japonesa, siempre lo ha sido, ¿no? Es una economía muy basada en el ahorro, muy poco basada en el gasto público. El ministro Abe, con sus famosos abenómicos, intentó que la gente gastara y renovara y que la partida de consumo dentro del PIB tuviera más peso, pero no lo ha conseguido. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que son japoneses, ¿no? Entonces un japonés no le puedes cambiar de la noche a la mañana. Es como a un español, no le puedes decir de la noche a la mañana tú ya no salgas de fiesta. Eso es imposible, ¿no? Entonces la transición japonesa tiene que ser muy lenta, ¿no? Pero tienes que empezar cambiando, para mi gusto, tienes que empezar cambiando la cultura de la gente, ¿no? Que vuelvan a gastar, que vuelva a dinamizarse la economía. No puede ser que estés todo el día ahorrando. Pero claro, como ellos mismos son tan patriotas y saben que tienen que ahorrar porque tienen una ingente cantidad de deuda pública, pues la solución no se ve nada clara, desde luego. Profesor Álvarez, allí tampoco están muy bollantes económicamente. Bueno, es la situación de Venezuela, claro. Es otra economía, es otra potencia, es una potencia a nivel mundial, pero venimos de una racha complicada con el yen, que ha obligado a intervenir, amenazas de intervención, subida de tipos, desplome el lunes pasado de la bolsa, montaña rusa, como nos ha dicho aquí algún experto, nos decía Pablo García ayer aquí, se ha convertido poco menos el Nikkei en un índice chicharro, ¿no? Con estas subidas, estas bajadas, esta incertidumbre que hay allí. Sí, pero cuando uno empieza, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, o sea, mucho no, yo dejo el sitio para la gente joven y tal, y dice, aquí demasiada bondad junta, ¿no? A ver cuál es la verdad de todo esto, ¿no? Aun siendo japonés, ¿no? Sí. Y entonces te das cuenta de que primero tiene escándalos financieros entre su equipo, que conviene poner tierra por medio, luego habla de sus logros, los logros internacionales, los grandes logros, bueno, pues yo no veo más que uno, que es el aumento del gasto en defensa, ¿no? Yo creo que lo que estás viendo aquí es un cambio, efectivamente, coincido con la mentalidad japonesa, reclamando una posición internacional que le corresponde en el área del Pacífico, y eso es lo que está ocurriendo. O sea, es decir, que Japón es necesario para el rompecabezas asiático, es necesario que sea una gran potencia y además como está aliada de Estados Unidos. En tema económico, pues es el que es, o sea, no se ha reaccionado muy bien a su salida ningún indicador, ¿no? Porque la subida de tipos del Banco de Japón pues va a ser más fuerte de lo que se esperaba, ¿no? Pero probablemente había que hacerlo, es inevitable. Fernando, ¿a ti cómo has acogido la noticia? Bueno, lo que sale de hoy las noticias referentes a esta dimisión, bueno, es que es un hombre que tiene grandes problemas dentro de su partido. Habrá visto que la situación es muy compleja, necesita una renovación del partido, casos de corrupción, sobornos, etcétera, etcétera, y quiere relanzar. A mí me ha llamado mucho la atención, antes lo estabais comentando, las curiosidades económicas de Japón, con esa deuda del 255% del PIB brutal, pero en cambio con un desempleo del 2,5%. Y lo que antes apuntaba José Ramón, el deseo de Japón de poner en marcha la maquinaria de inversión militar. Hay un nuevo teatro de operaciones, bueno, no nuevo, sino que viene existiendo desde hace ya tiempo, que es el conflicto que hay Taiwán, China, esa zona del Pacífico. Japón quiere tener un papel otra vez, bueno, pues de cierta importancia, ser uno de los jugadores en ese área, y para ello necesita una inversión militar importante. Y todo ello hace, bueno, pues con una economía tremendamente exótica, como habéis comentado antes, en ese cóctel de gran deuda, de bajo desempleo y bueno, y de la idiosincrasia de Japón, y que este hombre tiene, bueno, si quiere volver a ocupar esa silla de primer ministro, tiene que limpiar el partido y de ahí pegar el salto
y proponer situaciones y cosas nuevas. Bueno, oye, en la India, Niederlechner, tú que eres un apasionado del mercado indio, allí va a estar un poco más tranquilos, ¿no? Modi no tiene previsto dimitir de momento, ¿no? No, sin duda que no. Yo creo que además más vale que no dimita, porque un poco lo que es el crecimiento y la confianza que hay en India recaen sobre él, ¿no? Recae un poco por lo que ha conseguido ya, lógicamente, India la está poniendo en el mercado, ¿no? Y además, lo bueno que tiene este señor, que con esa moderación y con ese talante está atrayendo muchísima inversión extranjera, que dice, bueno, pues antes de irme a China, que sigue siendo un país donde todo está absolutamente regulado, pues me voy a India, donde tengo igual de potencial, etcétera, etcétera, ¿no? Más vale que no dimita, ¿no? Y más vale que efectivamente no cometa ningún escándalo, porque entonces quizás cambiaré yo mi sesgo de inversión en India, no te quepa ninguna duda, ¿no? Yo creo que hay que seguir confiando en India, es un país que lo está haciendo bien, es un país que está saliendo poco a poco, tiene un potencial bestial, pues 1.500, 1.600 millones de habitantes, pues imagínate lo que da eso, ¿no? Así que nada, seguiremos confiando en India. Seguiremos contándolo. Ha sido un placer teneros por aquí, a seguir disfrutando del fresquito del día de hoy. José Ramón Álvarez, desde el norte. Cuídate mucho. Un abrazo, profesor. Muy bien. ¿Hasta cuándo te quedas por aquí? Gracias. Poco. Ya la semana que viene regreso. Vale. A Madrid. Disfruta lo que quede. Gracias. Fernando Gómez Calcerrada, abogado de despacho de RLD. Gracias también. Cuídate mucho. Gracias. Javier Niederlechner, a cuidarse, a seguir bien. Sal un poquito, no me vaguéis, ¿eh? Sal un poquito. No, por supuesto, ya sabes que estamos al pie del cañón. Ya ha dejado de llover ya. Adiós. Gracias a los tres. Un abrazo fuerte. Chao. Un abrazo. Gracias. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se espera que una vaguada fría termine de atravesar la península y evolucione a una dana en el área mediterránea, lo que provocará inestabilidad en el tercio oriental peninsular y en Baleares. Esto se manifestará en forma de chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes y en algunos casos acompañadas de granizo. De manera menos intensa, estas precipitaciones podrían afectar también a otras zonas del centro y sureste de la península. En el norte de Galicia y el área cantábrica predominarán los cielos nubosos, con la posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas, siendo más probables y abundantes en el Cantábrico, donde podrían ser persistentes en su extremo oriental, aunque tenderán a remitir por el oeste. En el resto de la península se prevén cielos poco nubosos, con nubes de evolución en ambas Castillas y en el tercio oriental. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte y cielos despejados en el resto del archipiélago. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. En poco más de 10 minutos tenemos abierta la sesión en Europa. Comenzarán a cotizar las bolsas europeas. Una jornada de miércoles 14 de agosto en la que vamos a mirar a los datos, en la que vamos a mirar también a los resultados empresariales y en la que vamos a mirar a la geopolítica. Horas decisivas en Oriente Próximo, donde el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha suspendido su viaje previsto para mañana, donde se van a llevar a cabo esas conversaciones para intentar llegar a un alto fuego en Gaza. Allí desde Irán están redoblando la presión contra Israel.
las amenazas y Estados Unidos da por hecho que el ataque, la respuesta de Irán a ese asesinato, a ese atentado contra el líder de Hamas, esa respuesta se podría terminar produciendo esta misma mañana. Eso está llevando hoy subidas al precio del petróleo, pero parece de momento que no tiene mucho impacto en la renta variable, porque los futuros pintan hoy a una sesión en verde, a la espera, eso sí, de acontecimientos, de datos y de cómo se coticen los resultados empresariales. Empezamos con el futuro del IBEX 35. ¿Cómo lo tenemos hasta ahora? Manuel Velázquez, buenos días de nuevo. Hola de nuevo, Rubén, subiendo un 0,35%. Avances para una bolsa española que va a arrancar desde los 10.723 puntos. Después de liderar ayer esas ganancias en el viejo continente, ayer, gracias a ese dato de precios al productor estadounidenses, mejor de lo esperado, hoy los inversores muy atentos a una de las claves no ya de la semana, sino del mes y del trimestre, la inflación de julio en Estados Unidos, para la que se espera que se mantenga sin cambios en el 3%, pero que seguramente va a aumentar la presión sobre la Fed para que inicie en septiembre un recorte de tipos de interés. Eso va a ser lo que marque la jornada de hoy, sin olvidar, lógicamente, esas tensiones geopolíticas, esas advertencias de una represalia de Irán sobre Israel, en una sesión en la que, en el plano macro, ya hemos conocido la inflación, que en Reino Unido sube ligeramente hasta el 2,2% en julio. También es lo mismo que ocurre en Francia. Cierra el IPC en el 2,3%. También hay que estar hoy muy atentos al Fondo de Pensiones Global del Estado noruego, el mayor del mundo, que presenta el balance de los 6 primeros meses del año. En el ámbito corporativo, atentos a Grifols. Ayer lideraba los descensos del IBEX después de conocerse que se va a tener que enfrentar a una demanda colectiva de un importante y prestigioso despacho de un bufete de abogados estadounidense. Con todo, la prima de riesgo en los 84 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10 años al 3,01%. En el resto de indicadores europeos, en el resto de países del viejo continente, ¿cómo tenemos los futuros ahora mismo y dónde van a estar los protagonistas en una jornada en la que se van a cotizar, además de ese dato de inflación en Reino Unido que nos contabas, algunos resultados empresariales? Así es, de momento los futuros sobre los principales índices anticipan avances en torno a medio punto porcentual, es lo que muestran ahora mismo el futuro sobre el Eurostoxx 50, sobre Londres, sobre Milán, también París, anticipando avances del 0,4%, algo más rezagado, ya veremos el futuro sobre el DAX germano. Precisamente ahí hemos conocido algunos resultados de calado, como los de RWE o el beneficio de E.ON, que se ha visto duplicado hasta 2.352 millones de euros. También el Banco UBS ha ganado 1.140 millones en el segundo trimestre. Son los primeros resultados en los que ya se puede contar la fusión total con Credit Suisse, o también la compañía de logística Hapag-Lloyd, que ha cerrado el primer semestre con un beneficio que ha caído un 75%, muy afectado por los ataques en el canal de Suez que han trastocado el comercio mundial. También tenemos que conocer el PIB de la Unión Europea, de la eurozona, además de las cifras de paro y producción industrial en la zona euro. Recordemos que ya al margen de Europa tenemos los índices asiáticos que de momento cierran con signo mixto. El Nikkei de Tokio, tras ese anuncio de Fumio Kishida, el primer ministro, que no se presentará a la reelección del Partido Demócrata y por lo tanto dejará su cargo el próximo mes como primer ministro, ha cerrado finalmente en tablas prácticamente, ha subido un 0,06%, números verdes un día más, ganando el Kospi surcoreano un 0,88%, y en negativo en las bolsas chinas, Hong Kong y Shanghai, caídas del 0,4%. Mirando ya a Wall Street, se mantienen muy planos los futuros sobre el tecnológico Nasdaq y el S&P 500, subidas ahora mismo auguradas para el Dow Jones Industriales del 0,1%. Muy atentos también de esa situación y esas tensiones geopolíticas. De momento el Brent se aprecia a $81,14, el Brent de referencia en el viejo continente, 78,76 es el precio del futuro del West Texas de referencia en Estados Unidos. Y tras esas declaraciones de Fumio Kishida, el yen tampoco ha dejado grandes movimientos, está perdiendo terreno frente al dólar, 147,23 unidades, y en lo que respecta al euro, ganando terreno frente al dólar 0,998 centavos. Gustavo Martínez es asesor financiero, experto en bolsa y catedrático de la Universidad Marroquín. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Parece que se hayan alegrado los inversores japoneses de la renuncia de Kishida. Bueno, la verdad es que cualquier cosa que huela a desintervención en Japón, pues puede ser una noticia positiva para allí, ¿no? Mientras tanto, y mirando a Japón y a otros focos que ahora enseguida analizaremos, ¿recuperan impulso las bolsas? ¿Esto va a seguir? Sí, yo creo que sí. A ver, tenemos un dato fundamental hoy que es el que va a marcar probablemente el rumbo en las siguientes semanas, que es el dato de inflación americano, pero antes
yo creo que antes que el dato y lo que realmente nos tenemos que fijar es en cómo están las TIR de los bonos y sobre todo en cómo está la TIR de la letra del Tesoro, ¿no? En cómo se está cotizando, cómo se está prestando el dinero a 3 meses en Estados Unidos, ¿no? Y esto es pues al 5,20, 5,25%, lo cual significa que el mercado, que siempre, repito, siempre va por delante de los bancos centrales, pues le está diciendo a la Reserva Federal que como mínimo tiene que rebajar los tipos de interés 25 puntos básicos en la próxima reunión del 18 de septiembre, dentro de un mes, ¿no? Y la realidad es que por ahí van a ir los tiros. Hemos tenido volatilidad en agosto con ese lunes negro que muchos atacaban al carry trade. Yo más bien lo ataco a que las bolsas están caras, con un volumen muy bajo también. Pero la realidad es que lo que al mercado le preocupa es si realmente el proceso desinflacionario ha comenzado ya y si es debido a una recesión o que realmente el ajuste se está produciendo de una manera natural, ¿no? El denominado soft landing, ¿no? Hoy hemos tenido, hablando de inflación, ese ligero repunte de los precios en Reino Unido, aunque se han quedado por debajo de lo esperado. No sé qué te parece ese dato. Y de las cuentas que hemos conocido ya, las de las energéticas, RWE o E.ON, que en el caso de esta última, bueno, en el caso de las dos, han duplicado su beneficio, tanto E.ON como RWE, también ha batido previsiones, el doble de lo previsto ha ganado UBS. ¿Cuál es la que tienes ganas de ver? ¿Sector energético, sector financiero hoy, al margen de ese dato de inflación que te comentaba en Reino Unido? Bueno, en primer lugar, el dato de inflación es ciertamente revelador y lo que tiene que denotar es que debemos de estar con cuidado, ¿no? De que en cualquier momento pueda haber repuntes en la inflación. No olvidemos que además de la situación económica en la cual la masa monetaria está en máximos históricos y apenas la FED ha sido capaz de drenar dólares o drenar liquidez del sistema, tenemos tensiones geopolíticas. Estamos en un escenario de muchas tensiones geopolíticas a nivel mundial, las máximas en los últimos 10-15 años, y eso podría hacer que en cualquier momento los precios de la energía se volvieran a disparar, ¿no? Y ese superciclo de commodities que muchos venimos anticipando, pues se ponga en marcha y dispare la inflación, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, pues yo creo que el sector energético sigue siendo un sector bastante potente, ¿no? Yo, en mi opinión, sigo apuntando por si no ciclos de inflación, sí ciclos de estanflación, en los cuales las empresas no tiendan a crecer de manera natural y no haya beneficios en términos reales, sino más bien beneficios en términos nominales, con ciertos repuntes en la inflación, ¿no? Y eso es un escenario bastante probable, ese digamos pésimo escenario de estanflación para las bolsas, ¿no? Y ahí tenemos el oro que no para de marcar máximos históricos, una racha impresionante del oro, que una de las cosas que está claramente descontando son ese proceso de estanflación, ¿no? Me llega la desco, Gustavo, así que lo dejamos ahí. Por cierto, hablamos del dato de inflación en Reino Unido, que vamos a conocer en Francia, en línea con lo previsto, pero también sube 1/10 en el mes de julio respecto al anterior, hasta el 2,3%. Gustavo Martínez, asesor financiero experto en bolsa, catedrático de la Universidad Marroquín. Gracias por estar con nosotros, que vaya bien el día, buen negocio. Gracias.